Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Viernes Santo, viernes de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos vivido hoy también el Vía Crucis. Todas nuestras parroquias tienen la celebración de los pasos y las estaciones, donde acompañamos por el camino de la cruz al Señor Jesús. Y a las 3 de la tarde nos reunimos en la conmemoración de la Pasión del Señor. No es Eucaristía, es una conmemoración de la pasión y muerte del Señor. Hoy es día de reconocer la entrega del amor más grande de Dios por el género humano, y para que en esta lectura orante con las Sagradas Escrituras la podamos hacer de una mejor forma, yo les propongo que ustedes en sus casas hagan el primer paso, que tiene que ver con la lectura del texto. Y pueden tomar el Evangelio según San Juan, que es el que se toma hoy en todos los templos y se hace de forma narrada en 3 personas en la conmemoración de la Pasión. Y es capítulo 18 según San Juan, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Esa es la forma larga que nos presenta hoy el texto de la Pasión del Señor. Y para ello hagamos oración y pidamos el Espíritu. Y digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, que en este día de pasión, de entrega total del Hijo de Dios por la redención del género humano, podamos con tu luz comprender tanta gracia y bendición, toda nuestra redención, todo lo que ha costado, la felicidad y la plenitud para que el hombre vuelva a alcanzar la dignidad con que Dios lo ha creado desde el principio del mundo y desde donde ha caído, y el valor que ha tenido que pagar el Hijo de Dios y Dios al entregarnos a su Hijo por la redención del mundo. Que podamos comprender tanto amor y responder a Él con más amor, con entrega, con escuchar la palabra y con una conversión verdadera. Amén. Los invito que, ya les dije, el primer paso ustedes lo hacen en su casa, Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Y los invito para que vayan haciéndola pausadamente, hagan un ejercicio donde vayan mirando desde dónde empieza la narración, y ustedes van viendo ahí cómo Jesús va por el torrente Cedrón por los discípulos, ya ha celebrado la cena, ya se ha dado el milagro de la Eucaristía que hemos vivido ayer, del mandamiento del amor y también de la institución del sacerdocio, y viene entonces la entrega. Y ahí es donde se da el primer movimiento de la pregunta: ¿a quién buscan? Pregunta Jesús, porque vinieron los guardias de los sumos sacerdotes, venían allí con Judas, que se arrima y entra delante de él, y ellos dicen que buscan a Jesús Nazareno, y Jesús les dice: yo soy. Y entonces estaba también Judas con ellos, nos dice en la narración, y allí al decirles yo soy retrocedieron y cayeron por tierra. Eso es algo muy llamativo. Entonces el primer momento es la entrega de Judas. Llevó a estos personajes y con el signo del beso lo entrega. Y vienen unas charlas allí, viene aquella episodio de Simón que saca la espada y hiere a Malco, y entonces Jesús le dice a Pedro que el cáliz que le ha dado el Padre lo ha dado a beber, entonces que él guarde la espada, y la cohorte de estos del sumo del templo empiezan a llevar a Jesús a través de las calles, y lo llevan primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Y Caifás es el que había dado el consejo que mejor era que muriera un hombre que pereciera toda la nación. Entonces, después Simón, Pedro y Juan fueron caminando por los lados, fueron llegándose allí, y allí ya empieza el primer paso, y es toda la situación del juicio judío. Y están en la casa de Anás, perdón, y allí empiezan unas preguntas donde Jesús empieza a responder lo que le preguntan, hablado abiertamente, y empieza hablar y le pegan bofetadas, y él dice: ¿por qué me pegas? Y ustedes van viendo toda la narración. También después viene las preguntas que le hacen a Pedro si es discípulo, y viene la negación de Pedro. Ya vamos pasando como a un tercer momento que nos va mostrando el Evangelio, y después
Jesús lo llevan a la casa, después de la casa de Caifás, los llevan al pretorio, allí, para que sea interrogado por Poncio Pilato, y Pilato empieza a preguntar, no ve ninguna, por qué tener que capturar a este hombre, y los judíos se hacen pasar por buenos porque no pueden dar muerte a nadie, sino que entonces acuden a Roma, y si se ponen pues todos muy buenos con Roma, a buscar a Roma, que sí puede supuestamente dar dictamen para mandar a alguien. Entonces Pilato les dice que ellos solucionen la situación, pero empiezan otra vez a decir que Jesús se ha hecho rey, y viene un diálogo de Pilatos con Jesús, que es muy llamativo. Hay una expresión de la verdad. Poncio le pregunta sobre la verdad, porque Jesús dice que sí es rey. Y ahí hay un diálogo muy interesante. ¿Qué pasa en ese diálogo? También miren cómo están pidiendo ya que suelten a Barrabás, y Poncio lo que hace es tomar a Jesús y mandarlo a azotar, y los soldados trenzan una corona de espinas y vienen aquí, le dan bofetadas, lo visten de púrpura con una caña, y después los sumos sacerdotes vuelven y preguntan, y más bien claman que lo crucifique. Y Pilato quiere decirles que no, que se lo lleven ellos y lo crucifiquen ellos. Los judíos entonces empiezan a hablarle de la ley que tienen, de cómo es esta situación, que Jesús va contra la ley de los hebreos, y también empiezan a meterle fuerza contra Roma. Y Pilato vuelve otra vez a hablar con Jesús, y hablándole que él tiene la autoridad, que se defienda pues, y Jesús le da a entender que esa autoridad le viene del cielo, porque pues él no tiene ejércitos humanos, pero entonces no tendría ninguna autoridad sobre él si no se le hubiera dado. Y empieza otra vez todo el clamor de la gente: crucifícalo, suelta a Barrabás, el que se hace amigos de ese no es amigo del César, y empiezan ahí, si sueltas a ese no es amigo del César, y empiezan las presiones. Y entonces, después de que lo han flagelado, Jesús lo coloca y les dice: este es el hombre, aquí tienen a su rey. Y ellos les dicen: crucifícalo. Y Pilato: a su rey voy a crucificar. Y empiezan otra vez a decir que no tenemos más rey que al César. Imagínense ustedes, ellos que no querían a los romanos, diciendo esto solo para que crucificaran a Jesús. Entonces tomaron a Jesús, la cruz, salió del sitio llamado La Calavera con otros dos. Se ha puesto un letrero de INRI: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y llegan allí y siguen todo el proceso. Después viene todo lo de los soldados que se reparten las ropas. Ahí después viene ya en la cruz Jesús, que entrega a Juan como hijo de María, a María como madre de Juan, los entrega allí en la cruz. Después vienen palabras de Jesús de todo está cumplido, y entregando la cabeza entrega su espíritu. Los invito a que cuando lleguen a ese momento se arrodillen y miren la cruz. Después vienen como en ese día tan importante que era la preparación, no podían dejar que quedara el cuerpo allí, entonces viene la lanzada, sale sangre y agua, lo dice Juan, y entonces no le quebrarán ningún hueso. A los otros dos sí le quebraron los huesos de las piernas, para que se asfixiaran y murieran. Y después envuelven el cuerpo, y José de Arimatea, discípulo, lo lleva a un lugar de él, y allí entonces es colocado el Señor. Miremos los detalles que nos llaman la atención. Los invito a que ese primer paso, hemos tratado de hacerle una narrativa rápida, para que ustedes vayan mirando distintos elementos. Y es bueno alguna vez hacerla de corrido en la casa y en oración, y mirar detalles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es cómo capturan a Jesús? Los detalles de la captura, los distintos procesos para llegar a la casa de Caifás, Anás Caifás, después al pretorio con Poncio Pilatos, el interés de Poncio de liberarlo, pero entonces toda la trama para que no lo libere, y entonces todo lo que se da allí en ese momento, para que, lo dice Lucas, que lo escuchábamos el domingo pasado, como cuando Pilato se dio cuenta que era Galileo, entonces lo mandó a Herodes Antipas para que él tratara de liberarlo. Y resulta que Herodes Antipas se lo devolvió porque lo pensó como un loco. Él lo que quería es que le hiciera un milagro, y Jesús no le hace un milagro. Y vuelve otra vez y nos va mostrando los detalles de cómo otra vez Pilatos entonces casi que les dice: bueno, entonces lo va a flagelar y lo suelto. ¿Y qué pasa allí en esas cuestiones con los romanos, con los judíos? Expresiones, situaciones, palabras de Jesús, y todas las frases que nos da también en la cruz. La relación con su madre y con Juan, la situación del costado abierto de Jesús, que es tan importante, y la sepultura de Jesús. Todos los detalles.
Abramos el corazón y el oído en este día. Segundo momento, meditación. ¿Qué podemos decir? Ustedes y yo los invito a que recuerden toda esa historia de las veces que como niños y desde jóvenes y en cualquier momento han visto películas, narraciones, toda la formación en la fe que ustedes han recibido. Pero los invito para que eso los lleve a sopesar si con todo esto que conocemos de Jesús que hemos escuchado, verdaderamente comprendemos el sentido de la cruz. Claro, es escandaloso decir que Dios tiene un hijo y que lo crucifican. Dios y Jesús, y bueno, Dios uno y trino, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu, no alaban el dolor por el dolor, solo así, no más. Lo que pasa es que el ser humano, creado en perfección de Dios, ha llevado a Dios a darlo todo, para volver a tener la dignidad que el Padre le ha dado desde el principio, que ha perdido por separarse de un camino de bondad y de perfección que Dios le ha dado. Y ese valor el Padre da al Hijo y tiene una forma de rescatar el género humano. El Hijo ha dicho, sí, aquí estoy, y se ha encarnado. En el credo repasamos rápidamente en nuestra fe cómo por nuestra salvación se encarnó y se hizo hombre. Entonces miramos encarnación, pasión y muerte y resurrección, todo como en un bloque. En esta semana el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Pero pasa por la cruz la salvación. Y la cruz, que en aquel momento era tenida como para los malhechores, que era un signo de Roma, decirles, ponerlos en los caminos y en otros lugares a la gente, miren lo que pasa con aquel que se meta contra Roma. Esos eran los malhechores, los que morían allí. Y lejos de los judíos pensar que su Mesías llegaría a la cruz. Precisamente el gran detonante y la gran situación fue que estos judíos principales no quería que alguien les mostrara un mesianismo distinto. Ellos esperaban otro Mesías distinto. Ellos soñaban con los poderes. De hecho, no querían que nadie entrara en el poder. Y uno que vino a pisarles los callos, perdón la expresión como tan ordinaria, pero uno que vino a hablarles de amor, de misericordia, pues no cabía toda esta doctrina. Y aparece entonces pues toda la persecución que en los 3 años de vida pública se hizo desde niño Jesús, huyendo a Egipto, ya empezaban a perseguirlo. Y desde que empieza a dar el anuncio del reino de Dios, empieza a notar la incomprensión de muchos, y muchos no comprenden el mensaje del amor. Jesús no venía a dar salvaciones de guerras. Jesús venía a dar una guerra contra el espíritu del mal. Jesús ha venido para liberarnos de todo lo que nos ata, de lo que no nos deja ser felices. Y Él tomó sobre sí el pecado del mundo. Entonces aquí hay unos detalles con Juan empezamos a mirar en el torrente Cedrón, después de que ya ha pasado ese momento del cáliz de amargura, que es muy fuerte, y lo invito a que meditemos antes de esto, de Jesús en Getsemaní, que suda gotas de sangre verdaderamente y que siente el pecado del mundo, y aparece allí el enemigo mostrándole cómo los hombres no van a ver toda esa salvación y esa entrega que Él ha dado. Y también le empieza a mostrar a la madre cómo la va a dejar sola, y empieza a mostrarles el pecado de toda la humanidad. Ustedes se pueden imaginar, Jesús en su bondad, en su comprensión, Él conoce todo, es Dios también, y sentir el peso de aquellos que lo van a negar, que lo van a traicionar, viene después de la cena, en el gran milagro de la entrega, de decir que se amen los unos a los otros como los ha amado. Les ha dejado el gran milagro de la Eucaristía, y tuvo que compartir la mesa con Judas, que lo ha negado y lo ha traicionado. No es porque Judas tocara que existiera Judas, no, Dios no mandó a nadie a pecar, ya lo hemos hablado. Judas, tristemente, de ser un elegido, empezó a ser un hombre que como no recibió de Jesús lo que esperaba, lo vendió al mejor postor. Y la traición, yo no sé si ustedes han sentido una traición, pero lo que duele la traición, pues empezó por ahí. Ustedes y yo hacemos el Via Crucis los viernes, y cuando hacemos nuestra oración de Via Crucis empezamos por la primera estación, que es condenado a muerte, pero es que hay que devolvernos. Y en la Eucaristía, en la cena, ya había el dolor de la traición, y hay que mirar el dolor espiritual tan fuerte que es Getsemaní. Es que no lo alcanzamos a comprender, solo con aquello del milagro, o que haya más que milagro, es como una situación física de sudar gotas de sangre,
el peso del pecado del mundo y decirle al Padre, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aparece ya Jesucristo el víctima, sacerdote víctima de altar. Pero no había llegado su hora, nos venía diciendo Juan, en distintas controversias que hemos visto la semana anterior, Jesús en el templo en distintas fiestas. Aquí ya llegó la hora. Y como ya llegó la hora, es la víctima de propiciación, se presenta para quitar todo el muro de división que hemos implantado en los hombres delante de Dios. Y solo un sacrificio de valor de Dios, que se ha hecho hombre, Dios hombre, tiene la capacidad de recuperarnos la vida nueva que Dios nos da, nos vuelve a levantar la dignidad para que volvamos a ser nada más ni nada menos ya hijos en el Hijo y Dios pueda venir y morar en nosotros. Es que si comprendiéramos lo que significa la redención, tanto amado Dios al mundo que le ha entregado su Hijo único, nos lo dice Juan 3, y toda esta narración de todos estos detalles del amor, es que la última cena fue puros detalles de amor, de enseñanza de se amen los unos a los otros, no los he elegido, ustedes no me han elegido a mí, soy yo el que los he elegido, y toda la oración sacerdotal de Juan 17, presentándole a estos que quedan en el mundo, y vamos viendo entonces a entrar a este momento del beso de Judas, qué doloroso es la traición, y empieza todas estas preguntas, y empieza el espíritu del mal de aquella noche, porque venían las tinieblas a luchar contra la luz, y resulta que las tinieblas son vencidas. Pero hubo una pelea allí, es decir, hay un combate y fue la noche difícil. Fue la noche donde los discípulos apostataron en un sentido, en primer momento huyeron todos, solo quedó Juan. Pedro lo niega, ya lo había traicionado Judas, entonces miremos esa traición. Jesús que empieza a preguntar suavemente, inclusive cura a uno de los que lo van a buscar y a maltratar, porque Pedro había sacado la espada. Después lo van tratando mal, uno no alcanza, no están todos los detalles de la crucifixión, solo llevarlo desde ese lugar del torrente Cedrón, en un puente que había allí, hasta la casa primero de Anás, y hay un trayecto largo, y en ese trayecto largo se empezó a cumplirse mucho lo que hemos oído de las primeras lecturas de estos días del siervo de Yahvé. Hoy tenemos Isaías 52, desfigurado, no parecía hombre, y entonces han hablado en otras lecturas de escupitajos, le jalaban la barba, el pelo, le pegaban puntapiés. Es que uno no se alcanza a imaginar todo, acuérdense ustedes, el domingo pasado en aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ahorita escupitajos, saliva, gritos, golpes, cuerdas, porque lo amarraron de 2 cuerdas aquí, otros lo metieron la cuerda por detrás, entonces uno lo jalaba para adelante, otro para atrás, y las cuerdas ya iban rasgando sus muñecas, y empezaron a llegar el maltrato en la casa de Anás y Caifás, y todos estos falsos testigos que pagaron. Y Jesús, siempre diciendo la verdad, le pegan una bofetada, después le vuelven y le dan otra bofetada, y él con una cordura preguntando por qué le pegan, y empieza entonces después a ver a Pedro que está lejos, y Pedro calentándose allí empiezan a preguntarle si es verdaderamente entonces un seguidor de él, y él lo niega. Viene la negación de aquel que sería la piedra de la iglesia, y eso le sirvió a Pedro para aprender a tener misericordia de otros después, pero viene el dolor de esta negación, y empiezan a tratarlo como un malhechor. Pilatos en su juicio sabe que este hombre no es malo. De hecho aparece Claudia en la narración amplia del Evangelio, y es el mejor de Poncio Pilatos le había dicho que no se metiera con ese hombre. Y si vamos a un Evangelio amplio, Claudia conocía que Jesús era un hombre muy bueno. De hecho, entre ellas las romanas, alguna ya lo consideraba como un dios, y otros lo consideraban como un filósofo que hablaba muy bien. Ellos sabían en su saber juzgar un hombre como Poncio que este hombre no era ningún problema para Roma, pero estos empezaron a poner problemas, a pedir a soltar a Barrabás, a metérselo con la temática de que se hace llamar rey, y Pilato lo había visto entrar en un burrito y dice, pues este es rey de quién, este es de los sencillos, este no nos va a quitar el imperio, y estos empiezan casi como a presionar a Pilatos para, si él no hace nada contra él, entonces van a ir ante el César y a decirle pues que vea que hay un rey y este no está haciendo nada. Entonces empiezan otra vez, pues ya viene la flagelación, que Pilatos le ofreció como que les dieran esa corrección de varas, que es como 40 golpes, pero ellos quisieron más aún. Y en un momento en la flagelación que
que se les fue la mano. Nosotros hablamos de 5.000 y más azotes, y hablamos de la corona de espinas que la trenzaron rápidamente los romanos, y en una visión, a una mística, primero queda tan grande que la meten y la tienen que volver a sacar, y con el peligro de hacerlo ciego y rasgarle la cara, y después acomodarla bien y ponerle una caña y pegarle y decirle, mira, ¿quién te pegó? Haz de profeta, y toda esta burla. Y después el pedir de crucifícalo, y Jesús parado ahí mirando muchos, y muy pocos de los que lo aman no pueden hacer nada ante tanta multitud que grita enfermecida, viendo la sangre del Redentor, y Poncio tratando de preguntarle, y Jesús con toda la verdad, y Poncio llega un momento en que se lava las manos y lo entrega. ¿Cuántas veces nosotros, como Poncio Pilatos, no profundizamos en esta verdad de la salvación? Ustedes y yo podemos pasar muchas Semanas Santas y saber todos estos detalles que estamos hablando y no profundizarlos y no comprender y decir, es un hombre muy importante, fue un hombre, qué bonito amor, pero venga, ¿en quién nos toca la vida? A usted hoy y a mí. Todos estos gestos, los distintos procesos judío, el proceso romano, la crucifixión, la muerte y la sepultura, todos estos detalles, toda Jesús de pie firme, nadie me quita la vida, yo la entrego, dice Juan 10, y tengo poder de recuperarla, porque ya está hablando de la resurrección. Le había dicho 3 veces, aparece en los evangelios, me van a matar, va a pasar esto y esto y esto, y aquí estamos hoy. Se cumple lo que dijo, pero se cumplirá también la resurrección. Por eso este día es la espera del día que llega de la salvación del género humano. Dolorosa. Pero ustedes y yo entonces hoy, ¿cómo miramos la cruz? Cuando nos llega el sufrimiento, ¿cómo actuamos? Claro, es normal que uno diga, no quiero sufrir. Pero cuando llega, ¿cómo actuamos? Cuando viene la enfermedad, cuando vienen las limitaciones de la vida, cuando vienen las cosas cuando no las esperábamos, cuando hay falla un ser querido, cuando hay situaciones de cruz cotidiana diaria, ¿cómo reaccionamos? ¿Por qué no tenemos una cruz siempre en la pieza y miramos tanto amor? Y por la cruz se va abriendo el camino a la resurrección, y por la cruz de Jesús aprendemos a ofrecer cotidianamente, usted como madre, padre, como un hombre o mujer de hoy, las cruces cotidianas de la vida unidas a Él, y van viendo que tienen otro sabor. Tienen un sabor a redención unidas a la cruz de Jesús. ¿Qué cruz tengo en estos momentos de la vida? Los invito a que piensen, y lo pienso yo también para mí. ¿Qué ofrecimiento al ver a Jesús con tanto amor? Un amor inconmensurable. El jueves lo escuchábamos en la palabra cómo nos ha indicado toda esta belleza de este amor. Los amó hasta el extremo. Hoy miramos este amor hasta el extremo, que empezó en unos procesos, con muchos detalles, con una crucifixión que si la miramos en algunas místicas, nosotros sabemos que pues sí, le enterraron unos clavos, pero es que la mano derecha la pudieron colocar de aquí, pero la otra mano no daba en un punto que tenían que poner para que alcanzara. Entonces tomaron un lazo, le alaron el brazo y lo soltaron todas las coyunturas para que alcanzara y de una vez clavar. Y en el clavo del pie lo clavaron y se salió uno de los pies y tocó otra vez volver a clavar. Ya les contaba la corona de espinas, el sufrimiento de las burlas y de los que se burlaban de él diciéndole que se salvara, de ver tanto amor, tanto bien que hicieron sus manos. ¿A cuántos curó? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos mimó? ¿A cuántos ayudó a levantar? ¿Cuántos milagros salieron de todo su ser, de sus manos? ¿Y cómo le respondió él? Es que no solo es Israel, son todas las generaciones. Si uno dirá, no, es que esos fueron otros los que crucificaron a Jesús. Si viviera hoy y si volviera Jesús, volveríamos otra vez a clavarlo en la cruz. Porque lo hacemos con nuestros pecados, porque lo hacemos con nuestra falta de amor, a tanto amor. Y eso es el punto de esta meditación final. ¿Cuál es el agradecimiento que tenemos? Si comprendemos la entrega que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo le respondo ante tanto amor? ¿Cómo doy gracias? Solo nos quedamos, es que a mí me falta, es que no tengo, es que me pasó. Pero venga, es que tantas cosas que tenemos. Y si Jesús, siendo Dios, se hace hombre y vive y da la vida de esta manera, ¿nosotros de qué nos quejamos?
Miremos hoy la cruz y con Jesús tenemos la fuerza de enfrentar dificultades que nos faltan, la cruz que puede llegar. Y si llega la cruz, como Él, la abrazamos, la besamos y caminamos de frente, porque sabemos que al final de esa cruz viene la gloria de la resurrección. Él lo sabe. Su vida entregada es como el grano que cae, grano de trigo, que muere y muriendo da vida. Si no muere, se queda infecundo. Él ha venido a darlo todo. Vuelvo y repito, no porque Dios se goce en el sufrimiento por el sufrimiento, no, porque Dios ha tomado este camino del abajamiento para rescatar al hombre que sueña con muchas glorias humanas pasajeras y muchas esclavitudes, y precisamente es a través de la entrega total de un sacrificio de nivel de Dios que ha tomado la condición humana para quitarnos todo el peso que nosotros mismos hemos querido tomar apartándonos de Dios. Apartándonos de Dios. Hoy miremos la cruz, no caminemos en contra de la cruz, vayamos de frente a la cruz y Jesús nos dará su mano y uniendo nuestros sacrificios cotidianos y nuestra vida cotidiana tendríamos la alegría de creer, de vivir según los preceptos de Dios y de vivir en su salvación, porque ese es el camino de la cruz, la salvación. Es el árbol de la vida, así como en el principio del Génesis la caída está simbolizada en ese tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, y allí estaba el árbol de la vida y se ha cerrado el jardín. Pues ahora en este nuevo jardín, inclusive que ha sido el Getsemaní, este ofrecimiento del Hijo de Dios que ha costado el sudor de sangre y después derramarla toda, nos ha abierto las puertas del Edén, pero ya del paraíso del Padre Celestial. Y créanme, ustedes y yo muchas veces nos quedamos solo en la tierra y en lo que tenemos que vivir aquí. Y claro que hay que mirarlo porque no nos podemos evadir del mundo. Pero es que tenemos los pies en la tierra, pero sabemos para dónde vamos. Y es gracias a esta salvación que hoy meditamos. Abramos el corazón, celebremos hoy la cruz con agradecimiento. Miremos todos los detalles, todos los elementos de esta entrega de amor hasta el extremo. No saquemos más excusas. Lo digo por mí también. Y esta es la Semana Santa que tenemos, no sabemos. Muchos en el mundo quieren hacer que este mundo salgan átomos volando, como están las cosas, perdónenme la expresión. Y hay muchas situaciones que uno se pone a ver y dice, sigue estando el bien de Dios, pero hay mucha gente que quiere hacer mucho mal. Y este es el día que tenemos. Este es el día en que actúa el Señor. También. Esta es la Semana Santa donde actúa, la que tenemos en esta época. Y viene para darnos la fuerza. Pedimos por todos los que están sufriendo en la guerra, los que sufren en tantas circunstancias con su cruz. Hoy en día nos metemos en los zapatos de muchos que como Jesús han ofrecido la vida. Nadie beberá el cáliz al nivel que Jesús lo bebió, cáliz de amargura. Porque lo ha dado todo. Ha sido traicionado, maltratado, el inocente llevado a la muerte, y en él, en su inocencia, se representan muchos inocentes que han sido maltratados también en el tiempo de la historia, pero solo él ha alcanzado la entrega total, porque es una entrega del nivel de Dios, de hombre Dios. Valoremos aquello, no más pensar en que vamos a Semana Santa y después volvemos a ser los mismos. Esta cruz tiene que entrar en nuestro corazón. El costado abierto de Jesús, otro punto profundísimo que podríamos aquí hablar. Salió sangre de agua y allí todos los sacramentos que son la fuerza de la iglesia, bautismo y Eucaristía, sacramentos de iniciación cristiana, toda la gracia del agua que ha venido a salvarnos, de la sangre del Cordero derramada, el Cordero que ha vencido y nos lo presenta el Apocalipsis de pie, que ha vencido, y en él cantarán aleluya y alabanzas todos los salvados vestidos de lino, que son las buenas obras de los santos. A eso nos llama a mirar la cruz. Él ha vencido en la cruz, que ya es el árbol de la vida, y allí nos da la vida a todos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu entrega. Gracias, gracias por este día santo de la cruz. Meditamos tu entrega, tu amor, tu misericordia, tu compasión para este género humano. Gracias, Señor Jesús, porque allí te has entregado totalmente. Te pedimos, Señor, que en este día
podamos mirar tu cruz. Brazos rígidos y yertos por 2 garfios traspasados, que estáis aquí por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo y bendecirte, sufriendo, muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Cuarto momento, ¿qué me deja esta celebración de hoy? ¿Qué significa para mí la cruz? ¿Comprendo la entrega de Jesús? Cada uno responda. Y entonces, ¿a qué me mueve esto en mi vida cotidiana? Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Seguimos unidos en el canal. Esta noche los invitamos a las 7 de la noche al sermón de las 7 palabras.